Buenos días a todos. Gracias, Antonio, por la presentación. Antes de nada, me gustaría agradecer al comité organizador de las jornadas de Agrobank la posibilidad, la invitación recibida y la posibilidad de presentaros parte de los estudios que hemos llevado a cabo, en este caso en Eurecat. Os voy a presentar unos estudios que se han realizado en Eurecat, donde pertenecía hasta hace pocos meses, y que actualmente formo parte de la Universidad Rovira i Virgili, concretamente del grupo NUMEG. En concreto, os voy a explicar los estudios realizados dentro del contexto del proyecto europeo Fenolexa para desarrollar productos de alto valor añadido desde residuos del sector agrícola, en este caso. Según estudios del Eurostat, el sector primario europeo produce alrededor de unas 400 millones de toneladas de materia seca de residuos agrícolas. Con toda la política de intentar reducir la generación de residuos lo máximo posible, normalmente estos residuos, lo que se hace de forma tradicional ha sido, pues, dejarlos en el propio campo, que se incorporen en el suelo, que sirvan de fertilizante para las siguientes cosechas en general. Últimamente sí que se han hecho, tal como ha comentado anteriormente la doctora Bravo, sí que se han hecho diferentes aproximaciones para obtener productos normalmente de un valor añadido relativamente bajo, ya que están focalizados en la obtención de energía como biofueles o también para la producción de compost, como adobe para las plantas, o también para la alimentación de ganado o animal, ¿no? Pero si queremos obtener algún tipo de valor añadido suplementario, tenemos que focalizar y obtener otro tipo de productos. En concreto, sí que podrían estar más relacionados con la salud. De hecho, ya se ha comentado previamente en la presentación anterior que nuestra esperanza de vida se está incrementando, asimismo también está incrementando la población global a nivel mundial, y en consecuencia hay una serie de afecciones en la salud que tienen mucha más representación, y por tanto existe un mercado para encontrar nuevos productos que puedan aliviar estas sintomatologías. Con especial énfasis y con mayor preponderancia si pueden ser estos productos derivados de productos bio. En realidad, si pudiésemos encontrar, pues, desde estos productos agroalimentarios, estos residuos agroalimentarios, obtener nuevos productos de valor añadido que puedan ser utilizados en la industria farmacéutica, nutracéutica o cosmocéutica, sí que podríamos obtener unos productos con un alto valor añadido. No es lo mismo, pues, hacer un adobe o hacer un compost que un producto específico para la salud. En concreto, desde estos residuos agroalimentarios, agrícolas, uno de los compuestos que se puede obtener son los polifenoles, diferentes tipos de polifenoles, porque están presentes en los propios residuos agrícolas, pero representa tener una dificultad elevada poder extraer estos polifenoles del resto del contenido, y para después aplicarlos a lo que serían estos campos con un valor añadido mucho más elevado. Hay diferentes retos, había una inmadurez tecnológica para poder extraerlos, también retos legislativos dependiendo de cada país, retos económicos, porque tiene que ser económicamente sostenible poder extraer y generar este tipo de productos, o también diferentes retos a nivel de requerimientos de seguridad, de salud, que se enfocaron en el proyecto Fenolexa. El proyecto Fenolexa partía de diferentes feedstocks agrícolas, los veremos un poquito más detalle a continuación, los cuales a través de un flujo de tratamientos se sometían estos residuos agrícolas a un pretratamiento que veremos brevemente
lo que se les hacía para poder obtener una extracción más concentrada de estos polifenoles y a continuación un fraccionamiento para finalmente, en el caso de necesario, una estabilización y después se tenían que corroborar, validar los efectos positivos de estos polifenoles procedentes de estos residuos agrícolas en un contexto de salud, básicamente, que es lo que veremos después. En concreto, se seleccionaron 4 materias primas que representaban a diferentes, a la producción agrícola de diferentes zonas de Europa, como podían ser las hojas de la chicoria, los restos de poda de la viña y del olivo, sobre todo en esto afectaría más que nada a las zonas más circundantes de la zona mediterránea, también las hojas de la cebolla. Como hemos comentado previamente, aquí tenemos un resumen, un ejemplo de lo que sería los restos de la poda del olivo, que básicamente están distribuidos, como comentábamos, pues, en Italia y en España, en diferentes zonas, y que el hecho del tratamiento de por sí ya conlleva un coste, ya sea de transporte o ya sea en este caso, de hacer como virutas para que se puedan incorporar al suelo y que sirvan de adobe, o por el contrario, podemos hacer un tratamiento alternativo y obtener unos productos de alto valor añadido que, por tanto, se podrán comercializar. Brevemente, este sería el flujo de los procesos que se realizaron en el proyecto Fenolexa. Se partía desde materia prima de estos restos orgánicos, se les hacía unos pretratamientos físicos y de fermentaciones con sonicación, fermentación microbiana, con la utilización de cepas específicas de bacterias, streptomyces, pseudomonas, también una fermentación fúngica que lo que permitía era la degradación mediante enzimas presentes en estos microorganismos de la lignina presente en estas materias primas con la liberación de diferentes polifenoles. Después se aplicaban una serie de procesos para la obtención de la extracción de estos polifenoles, que sería la Subwater Critical Extraction o el NADES. No entraremos mucho en el detalle, pero son métodos de extracción que son suaves o, por decirlo de un modo, que son respetuosos con el medio ambiente, para después pasar a un fraccionamiento y obtener una purificación más elevada mediante procesos físicos de filtración en membrana, de centrifugación. Finalmente, un escalado a planta piloto para después hacer una validación de estos polifenoles en los diferentes modelos que veremos a continuación. Es importante tener en cuenta que no tan solo en este proceso se obtienen los polifenoles, que es así, pero también se obtiene un resto que no son polifenoles, que en este caso serían fibras. Y para intentar reducir el residuo no tendría mucho sentido si no intentamos buscar también una aplicabilidad para estas fibras que se deriven del proceso de obtención de los propios polifenoles. El consorcio que se generó en el proyecto Fenolexa abarcaba diferentes instituciones de nivel europeo, diferentes países, con diferentes capacidades y expertise, desde el sector propio agrícola, sin él no se podría tener la materia prima, pero también expertos en química, en catálisis asimétrica, síntesis orgánica, también expertos a nivel bioquímico, biológico, de modelos in vitro, modelos in vivo, para la validación de las capacidades de estos extractos, así como también expertos en seguridad alimentaria y también productores finales. En este caso estaríamos hablando de pequeñas y medianas empresas que, al fin y al cabo, serán las que tendrán que llevar al mercado los productos que se puedan generar desde el proyecto. En concreto, lo que os voy a comentar son cinco evaluaciones que se realizaron
en Eurecat para poder validar el uso de estos polifenoles obtenidos desde estos restos vegetales, desde estas materia primaria orgánica, que validaron su funcionalidad en diferentes entornos. El primero en la salud cognitiva, un segundo en la capacidad antiviral de estos compuestos, tercero, la capacidad de ser usados como posibles cosmacéuticos y, tal como habíamos comentado, también teníamos que realizar algún tipo o encontrar algún tipo de aplicabilidad a las fibras que se generaban en la obtención de los polifenoles, y se realizaron primero una evaluación del impacto de estas fibras en la salud intestinal, así como la generación de bebidas de tipo orgánicas, de tipo bio, mediante la utilización de estas fibras también, mediante la obtención de unos prototipos de bebidas para comercializar directamente de uso humano. Vamos a ver primero el efecto en salud, en procesos de deterioramiento cognitivo. Ya hemos comentado que nuestra esperanza de vida va en aumento y, en consecuencia, hay una prevalencia más elevada de procesos de deterioro cognitivo. Esto nos indica que hay una demanda para encontrar nuevas soluciones que mejoren de alguna manera estos procesos, y, de hecho, a nivel mundial, el impacto de estos tipos de tratamientos está año tras año incrementándose, y, por tanto, hay una demanda realmente a nivel comercial para obtener este tipo de productos. En este caso, utilizamos un modelo basado en la utilización de larvas de zebrafish, Dario rerio. Es un modelo, entre comillas, no animal, porque se considera que hasta que no tienen 7 días son invertebrados, y entonces se consideran no animales, y por tanto no tienen las dificultades de trabajar con otro tipo de modelos que son animales, que tienen problemas más éticos, y en este caso se pueden solventar sin mucha dificultad, a los cuales se exponían a un agente neurodegenerador, en este caso que sería el cloruro de aluminio, en presencia o ausencia de los diferentes polifenoles obtenidos de las diferentes fuentes. Y se hacían un par de determinaciones que ahora explicaremos un poco más en detalle. El primero, mientras tanto ya le doy, aquí hay un vídeo que ahora se irá generando, que después lo veréis, mientras tanto os voy explicando. El primero se conoce como el Dark Light Test, es el test de luz-oscuridad, por el cual, al cambiar la situación de luz y oscuridad, las larvas lo monotilizan y dan una respuesta motora a este cambio de intensidad de luz. Primero lo identifican como una posible agresión, entonces se mueven más, por decirlo de un modo. Que es lo que vemos en el gráfico de la placa que tenemos al lado. Veis que hay unos pozos que están mucho más rotulados, por decirlo de un modo, mucho más tintados, en este caso de rojo, porque se hace un seguimiento específico de todos los movimientos de las larvas dentro del pozo, y otras que, por ejemplo, casi no se han movido, estas larvas. Estas son las que realmente no respondían a este cambio de luz, porque tenían problemas neurodegenerativos como consecuencia de la exposición al agente neurodegenerativo. Así tenemos que aquellas larvas que estaban con una salud cognitiva óptima tenían una respuesta más rápida, mientras que aquellas larvas que han sido expuestas al agente inductor de neurodegeneración pues tienen una respuesta más lenta. ¿Qué es lo que obtuvimos? La exposición al agente neurodegenerador, tal como era de esperar, nos indujo una caída de la respuesta de estas larvas, tenían menos capacidad para responder, pero de forma muy interesante, cuando estaban expuestas solamente a los extractos polifenólicos procedentes de la cebolla o de la poda de la viña,
sí que recuperaban los niveles de las larvas que estaban en condiciones saludables. Por tanto, sí, se corrobora que el cloruro de aluminio provoca esta neurodegeneración, que lo podemos de alguna forma remediar, mejorar con los polifenoles procedentes de la cebolla o de la poda de la viña. El segundo test se llama el test de Startle, es un test del sobresalto, por decirlo de un modo, en el cual tenemos la placa con las larvas y se les hace como pequeños toques, pequeños golpes, de forma sincrónica y que, por tanto, se espantan las larvas, ¿no? Lo que sucede es que aquellas larvas que están en una condición cognitiva adecuada aprenden que no sucede nada. Inicialmente sí que se mueven más, pero después lo aprenden y ya lo toman como normal y ya dejan de moverse tanto. Por el contrario, aquellas larvas que tienen dificultad cognitiva, pues primero no responden tan fuertemente al estímulo y siempre repiten, por decirlo de un modo, la respuesta. No aprenden que no hay un peligro asociado a ese golpe, por decirlo de un modo, ¿vale? Entonces tenemos que se calcula mediante el índice de habituación y lo que vemos es que cuando están de forma saludable responden de forma rápida, pero después se acostumbran y ya no se acostumbran a la nueva situación, mientras que los que tienen el deterioro cognitivo responden más lentamente y además no se acostumbran. Pues lo que vimos es que las larvas que estuvieron tratadas con el agente neurodegenerador, efectivamente, no se adaptaban, ¿vale? Cogían y seguían dando respuesta de la misma manera que el estímulo inicial, mientras que aquellas que habían estado expuestas también con los polifenoles procedentes de la cebolla, revertían completamente este efecto de la habituación que no se veía por la neurodegeneración. Por tanto, podemos concluir que los extractos de piel de cebolla roja son un buen producto para poder recuperar de algún modo el patrón normal en este estudio, en este test, y en consecuencia nos sugieren que pueden tener un efecto neuroprotector frente a la degeneración cognitiva. A continuación, veremos el efecto antiviral de estos compuestos fenólicos. A nivel mundial, la detección de infecciones respiratorias crece año a año y esto nos indica que, igual que habíamos visto anteriormente para los problemas cognitivos, también tenemos mercado, tenemos una demanda de necesidad de productos nuevos que den salida a estas infecciones, que den solución a estas infecciones, y de hecho, a nivel de mercado global, tenemos un crecimiento anual muy considerable y que está en crecimiento constante, como podéis ver. Aquí, este punto de aquí, veis este pico, es consecuencia de la pandemia de la COVID, ¿de acuerdo? Para ello, hicimos un estudio mediante la utilización de un virus de la familia de los coronavirus, en este caso un virus humano del 229, que tiene una amplia homología al SARS-CoV-2, el virus de la COVID, y que infectamos células de pulmón, células epiteliales de pulmón humano, para evaluar la capacidad antivírica de los diferentes compuestos mediante dos aproximaciones. Por un lado, evaluar la replicación viral, si los compuestos fenólicos inhibían de alguna manera esta replicación, o por otro, mirar la infectividad de estos viral, si de alguna manera los compuestos fenólicos nos reducían
esta capacidad infectora del propio virus. El primer test lo que se hace es exponer a las células, una vez ya están infectadas al polifenol, y entonces se estudia si hay un efecto en la mortalidad, en la citotoxicidad de este virus. Como podéis ver, aquí tenemos representados los 4 extractos de chicoria, de la poda de la viña, de la poda del olivo y también de los restos vegetales de la cebolla, y no se puede observar efecto muy importante. Si veis, en cada uno de los gráficos hay 2 líneas. La primera es la de abajo, perdón, es la que está las células infectadas, y en el caso de que tuviésemos un efecto positivo en cuanto a la replicación, debería incrementarnos de algún modo la viabilidad de estas células, que no lo visualizamos. Por el otro lado, tenemos las células sin infectar, tratadas con las diferentes concentraciones de los extractos de polifenoles, para validar si tienen algún tipo de citotoxicidad estos extractos, que tampoco lo vemos. Por tanto, a nivel de inhibición de la replicación viral, no tenían esta capacidad estos tipos de extractos. Para evaluar la infectividad, lo que se hace es cotratar al mismo tiempo las células con el virus y con los extractos polifenólicos, y evaluar, en este caso, si tiene la capacidad de infectar o no infectar a otras células presentes en el cultivo. En este caso sí que se observan resultados positivos, sobre todo a nivel de la chicoria, que si os fijáis, tenemos que a las concentraciones bajas de los polifenoles no tenemos efecto, pero sí, a medida que aumentan estas concentraciones, tenemos un mayor nivel de viabilidad, es decir, hay una menor infectividad del virus como consecuencia de la presencia de estos polifenoles. Resultados similares también se obtuvieron con los restos de la cebolla, así como los restos de la poda de la oliva, no así del olivo, no así con los restos de poda de la vid. Por tanto, podemos concluir que los extractos de piel de cebolla y de la poda del olivo y de la chicoria redujeron la toxicidad viral, en concreto sugiriendo un efecto antiviral. A continuación pasaremos a evaluar los efectos de los diferentes polifenoles, si tienen efectos positivos en un contexto de usados como cosmacéuticos. Constantemente estamos expuestos a la radiación ultravioleta del sol, y esto nos lleva a que se produzcan diferentes daños a nivel cutáneo, a nivel celular, que pueden llevar a diferentes patologías. En realidad, lamentablemente, una de las patologías más graves asociadas al daño celular cutáneo es el melanoma, y tenemos que la epidemiología del melanoma no deja de incrementarse año tras año. En consecuencia, hay una demanda de más productos que puedan protegernos frente a este tipo de radiación solar, del daño que se produce en la piel, y esto se visualiza mediante también el mercado de los cosmacéuticos, que año tras año no para de crecer, y por tanto hay no tan solo una demanda social para encontrar soluciones, sino que también hay una demanda de mercado en este sentido. Para validar el efecto de los extractos de polifenoles de las diferentes residuos agrícolas como cosmacéuticos, se utilizaron 2 aproximaciones. Por un lado, se utilizaron fibroblastos humanos en cultivo de origen cutáneo, y por el otro lado se utilizaron un modelo más complejo que se llaman los skin equivalents, que nos mimetiza de algún modo en forma tridimensional las diferentes capas de la piel
por tanto, dándonos una información más cercana a lo que sucede realmente en nuestra piel, ¿no? Es importante comentar que la legislación actual prohíbe poder hacer estudios de cosmética en animales. Por tanto, antes de poder pasar a estudios en humanos e intervenciones con humanos, tenemos que tener evidencias de que hay un cierto efecto positivo y no hay toxicidad en otros tipos de modelos como podrían ser estos. Para ello, lo que se hacía era irradiar tanto las células, los fibroblastos del modelo tradicional de cultivo como los equivalentes de piel con luz ultraviolada a dosis concretas para producir este daño de radiación, este daño celular como consecuencia de la radiación ultraviolada, para posteriormente realizar diferentes análisis a diferentes niveles. Por un lado, estudiar el metabolismo del colágeno, del ácido hialurónico, la inflamación o también la producción de las especies reactivas de oxígeno en el primer modelo. Y en el segundo modelo también se analizaba el metabolismo del colágeno y de otros metabolitos relacionados, así como también se podía realizar unos estudios histológicos, ya que en este caso, al tener los equivalentes de piel, podíamos realizar un estudio histológico más detallado. En el primer modelo no se observaron diferencias en el metabolismo ni del colágeno ni del ácido hialurónico de las células expuestas con los diferentes extractos y también con la luz ultraviolada. Sin embargo, sí que se observó una reducción de la inflamación como consecuencia de la exposición a los rayos ultravioletas, que se podía observar por el incremento de la expresión de una interleuquina, la interleuquina 6, y que se veía compensado, si no completamente, casi completamente, por la exposición a los diferentes extractos procedentes de los diferentes feedstocks. En cuanto al modelo equivalente de la piel humana, tampoco vimos efecto en el metabolismo del colágeno, pero sí que vimos un efecto positivo relacionado con un miembro, con un actor principal de la remodelación extracelular, que en este caso es TIMP1, donde la acción de la radiación ultraviolada incrementa fuertemente sus niveles y se ve compensado con la exposición a los diferentes extractos polifenólicos. Además, del mismo modo que habíamos observado anteriormente en el modelo de 2 dimensiones, también observamos que había una reducción de la inflamación en algunos de estos extractos polifenólicos. Por tanto, se confirmaban este efecto positivo como agente fotoprotector de estos extractos polifenólicos. Finalmente, a nivel del estudio histopatológico, se observaron que las equivalentes de piel expuestos a la luz ultravioleta generan unas células que se le llaman las células quemadas, las sunburned cells, que las podéis visualizar aquí intentando con estas flechas en blanco. Aparecen más cuando están más expuestos a la luz ultravioleta y que disminuyen estas células quemadas con la exposición de los diferentes extractos polifenólicos, no llegando a los niveles originales, pero realmente bajando de forma muy importante el acúmulo de estas células quemadas. En consecuencia, la utilización de estos residuos agrícolas, de las 4 fuentes, tenían una reducción en la inflamación y la reducción de las células quemadas en los equivalentes de piel,
por tanto, sugiriendo un efecto fotoprotector. Ya hemos comentado que era importante la obtención de productos, de compuestos fenólicos, pero también en este proceso se generaba un nuevo residuo, en este caso muy rico en fibras. Y para intentarle darle pues, una aplicabilidad y no generar más residuos, pues se generaron dos diferentes modelos para poder pues, comercializar este tipo de producto. Uno de ellos, el primero, fue validar la aplicación de estas fibras en un contexto de salud intestinal. Al igual que hemos visto para los otros estudios, los problemas relacionados con la salud intestinal cada vez van en aumento y esto nos lleva a que haya un mercado potencial muy interesado en la obtención de productos que puedan ayudar a solventar o mitigar las complicaciones asociadas a estas dolencias. Para ello, en este caso, utilizamos un modelo animal, en este caso sí, en el cual se trataban los animales con lipopolisacárido, con LPS, es un componente de las bacterias que lo que inducen es una disbiosis intestinal. Entonces, teníamos tres grupos, un grupo de animales sanos, un grupo al cual les administrábamos el LPS y nos inducía esta disbiosis, y finalmente un grupo al que también le administrábamos el LPS, se inducía la disbiosis, pero al que alimentábamos suplementando las fibras, en este caso de la cebolla, dentro de su pienso, dentro de la comida que tenían para alimentarse. Posteriormente, al final del estudio, se realizaron diferentes aproximaciones a nivel sistémico, evaluando la inflamación, la detoxemia, la permeabilidad intestinal, estudios metagenómicos y también estudios histopatológicos. Antes de realizar el estudio propiamente con los animales, se valoró la actividad prebiótica de las fibras procedentes de la extracción con otro tipo de solventes, con los NADES o con la subcritical water extraction, observando una similar efecto prebiótico, siendo más notorio para las fibras obtenidas mediante la subwater critical extraction y consecuente son con las que continuamos trabajando en las siguientes fases. A nivel sistémico, no observamos un incremento ni una reducción de inflamación como consecuencia de la disbiosis, pero sí que observamos una endotoxemia como consecuencia de la disbiosis por aumento de la proteína LBP, que no se veía compensada, que no se veía reducida con las fibras procedentes de la cebolla. También observamos un incremento en la permeabilidad intestinal mediante el marcador de la albumina como consecuencia de la disbiosis, pero el que tampoco se observaba mejora alguna como consecuencia de la suplementación de las fibras de la cebolla. A nivel metagenómico sí que observamos cambios. Se hizo un estudio metagenómico, análisis de 16S, y observamos que había una disbiosis en los animales tratados con el LPS que se revertía parcialmente con la suplementación con las fibras, pareciéndose mucho más el perfil de bacterias presentes, pareciéndose mucho más al animal sano. De hecho, cuando mirábamos la complejidad bacteriana, vemos que hay una disminución en el grupo de disbiosis que parcialmente se recupera en aquellos animales que, además de la disbiosis, estaban suplementados con las fibras. Por tanto, de alguna manera, sí que nos están arreglando estas fibras la disbiosis inducida con la exposición al LPS. Finalmente, el estudio histopatológico nos mostró que el LPS inducía cambios profundos en la estructura del intestino, observando una desregulación, una desestructuración, de las criptas, de las bilis, siendo estas más
más anchas, sin llegar a la significación, y que en cuanto estos animales estaban suplementados con las fibras, obteníamos que había una reestructuración parcial de la estructura del tejido intestinal, se parecía mucho más al del grupo sano, y además cuando analizamos detalladamente estas estructuras, veíamos que había un incremento en la longitud de los villi, que esto es un efecto positivo, había una cierta reducción de la amplitud de estos villi, sin llegar a la significancia, pero que también era positiva, al igual que un incremento del tamaño de las criptas. Lo que sí que resultó realmente importante fue una disminución de la infiltración linfocitaria de estos intrapetrial en los animales tratados, suplementados con estas fibras, indicando que había una reducción, de algún modo, en la inflamación intestinal como consecuencia de la disbiosis. Por tanto, hemos visto que la utilización de estas fibras que se generaban con la extracción de los polifenoles desde los residuos, en este caso de cebolla, podrían ser utilizados para la mejora de la salud intestinal, en casos como, por ejemplo, la disbiosis. Finalmente, os expondremos la generación de bebidas orgánicas, utilizando de partida la materia prima, las fibras estas que hemos comentado previamente, que se generaban desde la extracción de los polifenoles. El mercado global, también hay un gran interés de todo lo que sea bio, ya lo sabéis, cada vez en los supermercados la sección bio es más grande, y hay un mercado que no para de crecer, y por tanto hay una demanda de este tipo de productos. Pues se intentaron realizar prototipos de bebidas partiendo desde los diferentes desde las fracciones de fibras obtenidas, desde la poda de la oliva, la poda de la viña, de la chicoria o de la cebolla, a las cuales se añadía o no se les añadía azúcar para facilitar una fermentación posterior, ¿de acuerdo? Que se hacía con dos tipos de bacterias, o Lactobacillus o Bacillus subtilis. En todo el proceso de fermentación se hacía una monitorización tanto de la reducción de los azúcares como del pH que se generaba, así como una monitorización de los microorganismos viables durante todo el tiempo de la fermentación. Y lo más importante en este caso era cuando se llegaba al final de la fermentación, se hacía una cata, una evaluación sensorial por un panel de expertos que validaban posible utilización, un escalado de estas bebidas a un escalado piloto. En este ejemplo tenemos aquí mostrado la monitorización del contagio de las bacterias, en este caso los Lactobacillus, con las diferentes fuentes. No había unas diferencias muy significativas a inicio y final. Y aquí tenemos también un ejemplo representativo del producto final de las bebidas que se obtenían al final. Lo más importante en este caso era tener los datos que se obtenían de la cata sensorial. En este sentido, ya hubo un par de las fibras utilizadas que directamente se descartaron como para poder pasar a un escalado más piloto, en este caso el de las fibras procedentes de la cebolla como consecuencia de una gran capacidad higroscópica que daba problemas después en los siguientes pasos de fermentación, así como aquellas procedentes de las fibras procedentes de la chicoria que tenían un gusto demasiado amargo, quedándonos por tanto solamente en las fibras procedentes de las podas de la oliva o de las podas de la viña, y seleccionando aquellas que habían sido preferentemente fermentadas en presencia de azúcares. Por tanto, hemos confirmado que se pueden generar estas bebidas de
origen bio, con orgánico, mediante la utilización de estas fibras procedentes de residuos agrícolas que no se le daban en una partida inicial. En este pequeño vídeo podemos ver el procesado que se hace de forma sintetizada para ver cómo realizamos estas pruebas, ¿no? Primero tenemos el molido, un filtrado, un molido de las fibras, se les añade los azúcares para preparar la fermentación, se añade el agua, yo también me añado agua. La pasteurizzación, perdón. Aquí ya viene el inóculo de los microorganismos que realizarán de forma estéril, realizarán la fermentación, la primera fermentación de 72 horas. El monitorizaje del pH, de los microorganismos viables. La segunda fermentación. Y finalmente ya sería lo que sería el embotellado como tal, ya como producto final. Para concluir, hemos visto que aplicando nuevas técnicas de extracción y de tratamiento de productos agrícolas, de subproductos agrícolas, que hasta el momento no se les daba, no se podía obtener un valor añadido importante, hemos visto que se pueden obtener productos con efectos positivos a nivel de salud, a nivel de salud cognitiva, a nivel de capacidad antiviricida, a nivel también de la salud intestinal, en este caso con las fibras, así como a nivel de dermocosmética, para finalmente poder generar bebidas, prototipos de bebidas bio que podrían ser comercializadas en un futuro. Todas ellas con un alto valor añadido. Para finalizar, me gustaría agradecer a todos los partners, a todos los colaboradores que han estado implicados en el proyecto Fenolexa, especialmente a toda la plantilla de la Unidad de Nutrición y Salud de Eurecat y en especial a la gente más involucrada que han sido Roger Mariné, Joan Teixener, Catherine Hill y Pau Sentís. Y, evidentemente, agradecer a la Comisión Europea por haber financiado este proyecto. Muchas gracias. Bueno, es el turno de preguntas. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno. Bien. Enhorabona per la presentació també. La meva pregunta seria en el primer cas en el que s'han fet els estudis en los peces cebra, ya que se han visto resultados positivos con estos extractos, ¿se está intentando escalar ya a algún ensayo clínico o cuál sería ahora el proceso un poco de los avances? Sí y no. Estamos haciendo más trabajo en ello. De hecho, hay una doctoranda de Eurecat que está por aquí, quiero verlo vista, Ángela, que está intentando encontrar las razones, los mecanismos por los cuales estamos obteniendo estas mejoras, esta mejora a nivel cognitivo, pero falta bastante antes de poder pasar a nivel de humano. Pero sí, estamos trabajando en ello porque, bueno, no lo hemos comentado, pero todo
Estos resultados están en vías de publicación y todavía son, pues, no están publicados y estamos trabajando todavía en ellos. Vale, muchas gracias. Aquí delante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo trabajo también en tema de biorefinerías, así que me ha gustado mucho, sobre todo también que hayas mencionado el tema de NADES, que se está desarrollando, está intentando desarrollar muchas cosas con respecto a eso. Entonces, la primera pregunta va un poco enfocada hacia el por qué al final se seleccionó un Supercritical Water Extraction. Entiendo que será porque el rendimiento de extracción fue más alto por las condiciones de presión y temperatura que hace que se extraiga mejor. Pero bueno, a nivel ambiental quizás a futuro la utilización de NADES pues implicaría pues menos impactos, sobre todo en términos energéticos. Entonces eso sería un poco la primera pregunta. Y quizás la segunda va un poco más en tema de pretratamiento, porque entiendo que para poder utilizar los residuos de olivo, de poda, ahí hay un alto contenido en lignina, con lo cual eso va a implicar que la extracción se vea afectada, de cierta manera. Entonces, esos pretratamientos entiendo que también son más severos en comparativa con, por ejemplo, las pieles de la cebolla, que tienen un menor contenido y, por lo tanto, son más fáciles de acceder a esos compuestos bioactivos, ¿no? Sin embargo, pues esos son los que parece que al final han resultado mejor. Entonces, quería preguntar un poco también por ese tipo de pretratamiento y por qué se ha seleccionado finalmente ese residuo. Gracias por las preguntas. La verdad es que son muy interesantes. No he entrado muy al detalle de estas, tanto de la parte de pretratamiento ni de la extracción, porque realmente no eran tareas que nosotros desarrollásemos directamente, aunque sí que te puedo dar respuesta. La primera es que era mejor el NADES o los Subcritical Water. Aparentemente en NADES obtenías más rendimiento. Lo que pasa es que cuando lo intentabas utilizar en los modelos celulares tenían un pH tan bajo que te mataban todas las células. Y entonces no podíamos trabajar con ello. Esto fue el principal problema que tuvimos con el NADES. Entonces se tendría que intentar revertir de algún modo. Intentamos incrementar el pH, pero no era factible en este sentido, porque nos hacía como una pelota, como un moco, por decirlo de un modo. Y la segunda era el tema del pretratamiento, sobre todo en los restos de poda, ¿no? Sí que se hicieron diferentes tipos de pretratamientos, unos más físicos y otros más con fermentaciones. Ya se buscaron específicamente diferentes cepas bacterianas y de hongos que tuviesen la capacidad con lignasas para poder degradar lo más posible, o todo lo que fuese posible, esta lignina presente para que le pudiese liberar de algún modo la máxima cantidad de polifenoles presentes en esa materia prima. Pero bueno, más allá de ahí, ya te digo, eran tareas que las desarrollaron otros partners y que seguro que te podrían dar mejor respuesta, pero se tuvieron en consideración estas dificultades y porque también, pero sí. Por eso se introdujeron diferentes fermentaciones, diferentes timings, eso sí que estaba contemplado, así como la fermentación fúngica en este caso también se validó. Vale, muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Bueno, como han dicho mis compañeros, muchísimas gracias por tu presentación, ha sido súper interesante. Y yo tenía una pregunta respecto al uso de las fibras en la salud intestinal, y es que he entendido que solo usáis fibras de cebolla y quería saber por qué. Nos hubiese gustado utilizar el resto de fibras para poder validar cuál de ellas era realmente la que tuviese un potencial más elevado, sin duda alguna. Pero había dos consideraciones a tener en cuenta. La primera, estábamos trabajando con animales, por tanto teníamos que estar seguros de poder ver algún tipo de efecto y primero validamos el efecto prebiótico, y la segunda también a nivel de costes económicos no nos permitía tener muchos más grupos de estudio, en este caso, para validar las otras fibras. Por eso nos focalizamos en los de la cebolla roja y además los obtenidos a través de
la extracción con la subcritical water extraction. Muchísimas gracias. A ti. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Hay ganas de café? No, yo creo que sí. Yo creo que ya hay ganas de café. Bueno, pues muchas gracias, Xavi, por la charla tan interesante. Pues hacemos justamente eso, hacemos un café, paramos ahora un ratito y volvemos a la carga nada más después de nuestra dosis de cafeína.